Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Miguel, qué gusto tenerte hoy aquí en Temporada de Luciérnagas. Quiero darte muy especialmente la bienvenida. Nos conocimos hace un tiempo en Bogotá en una reunión que ahora más adelante voy a hablar con ella. Y a partir de ahí ha nacido lo que espero sea una bonita amistad. Entonces, bienvenido a Cali, a Temporada de Luciérnagas. Quiero contarte un poquito el sentido de Temporada de Luciérnagas. Yo estoy trabajando con la metáfora de la luciérnaga y te voy a dar dos datos que no sé si conocías. El primero es que las luciérnagas operan como constelaciones terrenales. Y el segundo es que las luciérnagas brillan para conectar. Y le he puesto Temporada de Luciérnagas al podcast porque me gusta tener conversaciones con personas que creo yo han encontrado esa luz propia. Yo he tenido la tendencia siempre a trabajarme mucho y creo que en la medida en que uno encuentra esa luz propia, encuentra ese brillo. Pero adicionalmente lo que me parece valioso de tu historia es que creo que no solamente has encontrado tu luz, sino que a través de El Topo, que es tu podcast, y seguramente otras cosas que me contarás hoy que estás haciendo, ayudas a otros a brillar, porque esas historias y esas conversaciones creo que lo que finalmente terminan generando es eso. Entonces, bienvenido a Cali, bienvenido a Temporada de Luciérnagas. Mil gracias, Lina. Muy elogioso esa introducción. Yo sigo buscando mi luz. Como esta mañana lo estaba hablando con alguien, creo que más allá de buscar gurús y herramientas y cosas afuera, pues es una frase de cajón, pero creo que las respuestas están adentro y eso, y en conectarse con uno mismo y en cómo conquistarse a uno mismo, creo que está como la gracia de esto. Entonces, mil gracias otra vez. Ahora que hablas de eso, yo creo que la vida es un ejercicio, creo que uno ha ido dejando regados pedacitos del alma en distintas situaciones desde el momento en que naces, inclusive desde antes de nacer. Y el ejercicio vital es recoger esos pedacitos del alma e integrarlos como para uno irse recogiendo y poder de alguna manera vivir la vida sin reaccionar desde esos lugares, sino construir a partir de lo que esos lugares te han entregado. Entonces, no sé, quiero que me contes un poquito quién es Miguel. Ujú, bueno, pues así desde lo más terrenal, tengo 34 años, crecí en Bogotá, estudié Derecho, he hecho periodismo, primero como más tradicional en medios grandes y los últimos 6 años en La No Ficción, que es una productora de podcast de la cual soy socio y en la que está El Topo, que es un programa de entrevistas al que le dedico pues buena parte de mi tiempo ahí, de mi tiempo y de mi energía y de mis inquietudes. Y sí, como decías ahí, pues entrevisto gente que me inspira, que siento que tiene algo valioso para compartir, que se sale de los moldes muchas veces, que toca temas difíciles, que se atreven a ser vulnerables. em, pero pues digamos que no tengo una agenda, entrevisto gente de muchos perfiles, de muchas profesiones. eh, Y sí, llevo en eso ya 5 años y hago pues otras cosas en la no ficción más como de trabajo de productor ejecutivo, de editor o de distintos roles para los otros podcasts que hacemos. Ok, yo creo que eso que me contás requiere unos niveles de sensibilidad que no son usuales. Yo puede que venga con un sesgo, y es que siento que es difícil o no tan fácil encontrar hombres que tengan esos niveles de sensibilidad como para mirar un poco más allá de lo que hay ahí. Quiero que me contes un poco eso, esa sensibilidad que además te permite traer distintas personas con historias de vida y sacarles esa carne alrededor de la historia de dónde viene. Ujú. Sí, pues no sé exactamente de dónde viene, pero sí siento que así ha sido mi vida y mi forma de ser siempre. Siento que mi papá también tenía mucho de esto, muy sensible en muchos sentidos, muy curioso, muy inquieto. Y pues creo que tuve con él un vínculo muy cercano, a pesar de que no viví con él muchos años.
pero de ahí veo que también era pues una persona muy sensible. Y pues es algo que viene ahí, como que nunca, no conozco lo contrario tampoco, entonces es como mi manera de estar en el mundo. Em, un terapeuta alguna vez me dijo, el sentido de la vida es sentirla. Y a mí me quedó eso también, como que siento que así, así experimento la vida, como atravesando sensaciones y emociones diferentes todos los días. eh, y sí, me ha servido para el trabajo, creo que es parte fundamental como de, sobre todo el topo, pero sí, en general, como de contar historias, de conectar, de escuchar a otros, pues como que hay que ser sensible ahí. Em, y pues nada, sí, lo que decía antes de que el trabajo un poco en el topo, afortunadamente, la verdad le tengo siento una gratitud enorme por lo que hago, porque pues puedo hacer algo que me gusta, que me da para vivir, que le sirve a la gente. Sí, ese llamado Ikigai, no, que no sé si tiene otro cuarto elemento, pero bueno, por lo menos creo que están esos tres. Bueno, mira, la primera vez que yo oí una entrevista en El Topo, oí que estabas entrevistando a José María Bernal. José María Bernal y Catalina Salguero son dos personas muy significativas en mi vida, muy cercanas a mi corazón, porque me han ayudado a identificar y a conocer una cantidad de dimensiones mías que desconocía, pero sobre todo a amistar con ellas, a entender pues de dónde vienen, qué ocurrió y ahorita que estabas hablando de esa sensibilidad y si yo estoy de acuerdo que el propósito de la vida es sentirla, pero hay un tema que creo yo que he ido aprendiendo con el tiempo y es que vos podés sentir distintas cosas que te han ocurrido y podría haber una facilidad de quedarse como en el sentido biográfico de contar una historia, que lo que pasó fue esto, lo que me generó fue esto, creo que este tema mío viene de allá. Y en la medida en que vos logres pasar eso a través del cuerpo, a que el emocionar lo puedas llevar al cuerpo, yo creo que logras generar conquistas. Y ese es el gran regalo que José María y Catalina me han dado a mí. Y esto lo he aprendido, yo me formé con ellos en un diplomado en psicología transpersonal, pero también he tenido experiencias con medicinas sagradas. Ahorita hace un rato te oí diciendo que, pues que creías que, eh, o que los exógenos para algunos momentos, pero que estabas ya como en otra etapa, tal vez lo oí en alguna de las entrevistas que te oí. Quiero que me contes un poco tus experiencias con eso, cómo han permitido reconocerte e integrar esas partes de tu vida que de pronto no estaban tan conscientes o traerlas al presente, pues. Wow, sí, ahí dijiste un montón de cosas importantes. Sí, pues no sé, como que volviendo a lo de buscador y sensible y eso, creo que sí, toda la vida lo he sido y las medicinas pues fueron una parte de eso, las medicinas sagradas, sí, plantas medicinales. Em, Llegué a ellas como por curiosidad, por una búsqueda de eso, de respuestas, de encontrar esa espiritualidad que yo por muchos años no sabía qué era ni dónde estaba, pero como que sentía que faltaba algo más. Em, Creo que la primera vez que tomé ayahuasca o yagé, como que descubrí ese mundo espiritual por primera vez y eso pues me trajo como una dicha y un alivio enorme. em, y pues como que exploré eso en una etapa, algunas veces. Sí, aquí como que siempre hay que decir que con todo el respeto y el cuidado y en lugares seguros, porque Con gente que sepa qué es lo que está sí, haciendo y para qué, cómo. No es un juego, pues. no es un juego, no es por divertirse, no es para todo el mundo, entonces sí, como que hacer ese disclaimer ahí porque creo que hay como mucha hambre de respuestas y de búsquedas y estas cosas pues son potentes. Em, entonces no, ahí fue como un momento de sí, no sé si llamarlo despertar espiritual, pero sí fue algo que me reveló muchas cosas, me abrió muchos mundos. em, Sumaba a más cosas, claro, no es como solo ir una noche a tomar una medicina de estas. Em, pero sí, pues digamos que fue una fuente de información enorme que me sirvió para mí, uf, yo no sé ni cómo resumir en qué me sirvió,
pero pues yo creo que eso me reveló mil partes de mí que estaban por ahí escondidas, de mí, de la vida, y, y después lo he querido seguir como explorando a través de otras personas. Por eso entrevisté a Josema, por eso hice un podcast que se llama Dosis, que es como del uso de medicinas o de drogas y sus usos como remedios y venenos. Y un poco la tesis del podcast es: nada es remedio, ¿cómo es? Nada es veneno, todo es, nada es veneno, nada es remedio. La diferencia está en la dosis, es decir, cualquier cosa puede ser remedio o veneno según la dosis. Em, y me ha causado mucha curiosidad eso, pues porque la historia de mi papá también, como he contado, estuvo atravesada por las drogas, pues por una adicción. Y él hizo pues eso público cuando yo era un niño y me habló de ese tema desde que era muy niño. Entonces tenía como mucha información de él y mucho, como mucho peso ahí de lo que había atravesado él, pero también muchas inquietudes mías y no me quería quedar como con el discurso de él ciegamente, que a él le salvó la vida y se la cambió y fue como su camino de Alcohólicos Anónimos y de cancelar el resto de la vida, cualquier cosa que altere el sistema nervioso. Entonces, digamos que en el caso de él, pues fue eso, su camino y algo que lo salvó, pero pues yo tenía esa información y a la vez muchas curiosidades y muchas, como, sí, dudas y cosas que quería vivir. Entonces creo que mi camino en buena parte ha sido eso, descubrir qué es, qué me sirve, qué no, cómo usarlo, em, y cuestionar todo un poco, sí, como sin ser temerario y sí, con todos los cuidados, pero como encontrar ahí mi camino. mm, Sí, en ese Bueno, sentido. sobre el disclaimer que haces, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo pues creo que José María Bernal es de las personas que más conoce de estos temas en Colombia y de su manejo. Debe llevar más de 30 años en este trabajo. Lo respeto y lo admiro cantidades. Es una belleza de ser humano y pues Cata Salguero ni hablar. Y en medio de ese ejercicio también un poco de abrir ese corazón y ser vulnerable, pues te quiero decir que uno de los temas de tu historia personal que más tal vez me impactó fue esa historia con tu papá. Y te voy a decir por qué. Mi papá también tuvo problemas con adicciones y creo que es la primera vez que lo hago. Y para mí crecer con eso fue en ese momento de la adolescencia tremendo, porque me pregunté mucho por qué a mí, por qué a mi papá, por qué a mi familia, esto qué es. Pero te quiero decir que su proceso de entender esas adicciones de dónde venían nos enseñó a toda la familia la importancia de ir hacia adentro y de realmente hacer esa búsqueda interior para conquistarse, para entender la historia, porque no es la sustancia, es para qué estás usando la sustancia. Ujú. Y esa, digamos, esa claridad para mí fue un gran regalo y he ido conquistando e integrando cada vez más todo lo que esa historia me entregó. Y me gustaría que nos compartieras un poquito sobre tal vez eso, la historia de tu papá, pues algo he oído, qué te entregó eso, qué aprendiste vos de esa búsqueda, él o de lo que conquistó aprendiendo eso. Y bueno, y ahí se me irán Ujú. ocurriendo cositas. Sí, me acordé de una frase que de Gabor Maté, que es como: no es porque la adicción, sino porque el dolor. Y eso me da, como que me ha dado claridad ahí de eso. Em, pues, ¿qué te digo? La historia de él, sí, yo ahorita que te estaba oyendo hablar, como que pensaba, yo creo que mi papá como que abonó el terreno un montón y atravesó mil cosas para dejarme ahí como al final de ese terreno para que yo siguiera de ahí abriendo trocha más para adelante. Em, entonces sí, pues lo que decía, desde que él se rehabilitó después de muchos intentos y de mucho dolor y de muchos excesos, cuando yo tenía 10 años, pues digamos que empecé yo a tener papá primero y a tener como un contacto directo con él y con alguien sobrio y lúcido y todo. Y empecé a entender su historia. Creo que fue muy abierto con ella siempre. Creo que sí, como que conmigo de pronto hasta especialmente, o siendo yo tan niño, como que absorbí eso muy profundamente. Y no sé, yo todavía no sé muy bien ni cuál era su dolor, ni qué lo llevó a eso. Esas son como interrogantes ahí que
que no sé explicar todavía. Em, pero pues no, lo que como que vuelvo a lo que decía de que me abrió como una fuente de información enorme y, y creo que toda su vida pues eso quedó así como una lección, como un ejemplo también de cosas. Creo que tiene mucho que ver con el topo, porque pues primero porque cuando él murió empecé a hacer esto. Cuando él murió llegué a Bogotá después de vivir en Miami, desempleado, como con mucha de esta información ahí guardada, como con el lado, digamos, técnico de hacer periodismo, pero sin espacio para tocar muchos de estos temas. Y ahí empezó eso. Entonces yo siento que él estuvo detrás del topo en muchos sentidos, porque además el duelo, sí, eran como muchos temas que han salido en el topo desde el comienzo hasta hoy, pues tuvieron que ver con su historia. Las de mis papás, los dos, yo no sé, a veces siento que hablo más de mi papá, pero de los dos, de pronto mi mamá al estar como más cercana y sí, como que todavía la tengo muy cerquita, entonces de pronto no hay tanta perspectiva para ver todo lo que me va a dejar. Em, pero sí, creo que no sé para dónde iba la pregunta, pero creo que ese fue Es como su... esa conquista de esos dolores de tu papá que te Ujú. fueron dejando. Me decías que vos todavía no tenés muy claro qué era lo que él trabajaba y supongo que, pues sí, que en la historia personal de cada individuo se van abriendo facetas y patrones de qué fue lo que pasó o qué partes de sus historias están conquistando y bueno, es como esa, yo creo que haber crecido, y creo, no sé si te pasa, tal vez para mí haber crecido en un lugar en donde la vulnerabilidad estuvo ahí, porque yo humanicé a mi papá desde una edad muy pequeña, o sea, yo pude vivir es un ser humano, está metido en tremendo lío, no sé si va a salir o no, mi bienestar en ese momento está amarrado a lo que pase con él, pero ver posteriormente esa conquista de lo que ocurrió y de cómo eso nos forjó como familia, nosotros también somos tres, y claro, cada uno vivió las cosas de manera muy distintas. Yo creo que eso me entregó a mí una sensibilidad grande, pero también me entregó un arquetipo que me ha acompañado mucho en la vida y es el arquetipo del guerrero, de la guerrera. Ujú. Yo tengo eso muy integrado y muy como sí, sí, se generó ese arquetipo producto de esa historia y ahí he ido, digamos, poco a poco conquistando lo bueno que tiene el arquetipo y tratando de dejar atrás lo malo y entendiendo que ya no estoy en peligro, pero son esas historias lo que terminan llevándolo a uno a eso. Yo quiero preguntarte porque también, pues, listo, ahí hay una de esas facetas, pero cuando pasamos a tu vida personal, yo creo que la manera en que te aproximas a los temas muestra conquistas. Y a mí me gustaría que me compartieras en la medida de lo posible em, cuáles han sido esos momentos oscuros que has tenido que te han llevado a grandes conquistas personales que te tienen hoy acá. Wow, qué preguntota. Eh, lo primero que se me viene, la verdad, de los momentos más duros son las tusas, las relaciones amorosas. Sí. A todos. Eso sí, no sé si a todos, hay gente que no ha tenido tusas y yo, No, yo no creo eso. De verdad, no. para mí es muy difícil creer eso, A mí ¿no? un amigo me dijo eso una vez y sí, no lo podía creer, pero pues la gente que ha tenido una novia Que se ha o que enamorado. se ha enamorado solo una vez y se quedó ahí, bueno, ni idea. El caso es que yo sí he tenido muchas y me han sacado todos los dolores. Yo siento que ahí ha salido como todo lo de los papás, lo de mil cosas guardadas de más atrás, pues ha salido en las relaciones. De pronto por eso de ser sensible, me he entregado mucho y he soñado mucho y he sido romántico y creo que he tenido como los issues o los temas de apego y de inseguridad pues que muchos tenemos y de herida de rechazo y de abandono y de mil cosas pues que digamos sí, me han hecho sentir mucho en esas relaciones. Em, y no puedo como resumirlo en uno o en unos momentos específicos, pero sí, pues digamos, diría que de las relaciones amorosas como que es de donde más he aprendido, donde más he sufrido también. Em,
no sé, a veces cuando echo así para atrás, pues sí, la infancia también, la separación de mis papás también, pero de pronto por ser tan niño, tenía 5 años, no, no sé, no veo ahí el dolor tan evidente en mí. Yo veía como mis papás enredados y conflicto y cosas, pero yo era un niño ahí en mi burbuja un poco, no sé, no recuerdo esos años como que yo estuviera sufriendo, a pesar de que el entorno era complicado. Em, entonces sí, no, se me vienen a la cabeza varias, varias tusas. Siento que eso es lo que me ha llevado a buscar mucho, a buscar en mí, a buscar en ayuda en otras personas y en otras herramientas. Em, y siento a veces hoy en día que ya como que se ha cicatrizado eso y como que queda ahí el aprendizaje y que ya hay como más cuero y me siento mejor en ese sentido. Por lo menos así estoy ahorita, estoy como en una buena etapa. Y dame las claves que te han llevado a estar en ese lugar, como cuando has estado en los momentos difíciles, ¿qué sentís que te ha sacado, qué has hecho, que te ha llevado a dar esos pasos? Hmm, los sigo buscando, pero yo creo también ahí lo primero que se me viene es como rendirme. Siento que en el momento en el que uno ya deja de luchar, acepta lo que pasó, suelta, algo ahí se abre, como que hay una nueva luz. ¿Como rendirse al dolor? Sí, sí, no pelear con no, es que sí tengo que poder, sí tengo que volver, como que rendirse a lo que la vida quiera y no a lo que el ego, Miguel, cree que es lo que necesita. Como Em, esa sabiduría vital, ¿no? Sí, que ni idea cuál es el resultado, ni qué forma va a tomar, ni nada, pero como que dejar que las cosas sucedan, sentir y pues ser paciente y aceptar lo que se siente, dejarme ayudar también, em, y no, como no anestesiar el dolor, no escapar, buscar, intentar, pues no, como no anestesiar ahí el dolor con distracciones y con cositas superficiales. Y vivirlo, pues, porque es que creo que no hay atajos ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Una pregunta, Miguel, ¿vos cómo haces esa, pues yo no sé si eso es una selección o de qué manera van apareciendo las personas que invitas al topo? Sí, me lo preguntan bastante y la respuesta creo que es como mediocre porque no tengo una fórmula. Van apareciendo, pues sí tengo una lista de posibles invitados o de gente que me interesa, que anoto y ahí quedan y después como que digo, no, pues el próximo quién puede ser y reviso eso y apunto y siento. Y pues ya de ahí en adelante también como que la persona esté disponible, que se pueda, y como las cosas ahí prácticas, como que de pronto sea un cambio frente a lo que las entrevistas que he venido haciendo, como que aporte algo nuevo, pero pues que vaya en línea con el programa también. Em, y todos son experimentos, pues a veces es algo que me imaginaba, no es algo, no es lo que me imaginaba, mejor dicho, cada entrevista es un experimento nuevo y puede salir como lo espero o no. Pero pues digo, sí, como que intento cumplir como con el espíritu del programa, que es historias de vida fascinantes o temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Sí, pero ante todo también como que me sienta genuinamente interesado en escuchar a esa persona, en conocer su historia y en que haya como buena química, como un feeling ahí de que chévere conversar con esta persona. Por ahí hoy en algún lugar que ya son 100 o más episodios. Ujú. Y entonces cuando vos haces un recorrido desde el primer episodio hasta el 100, ciento y pico en el que vas y de alguna manera miras cada una de esas conversaciones, seguramente te ha dejado algo o hay un hilo conductor alrededor de los temas que han tenido o algunos hilos conductores, de pronto no es uno solo. Em, Son conversaciones que a veces son difíciles porque tocan fibra, abren vulnerabilidad. ¿Qué sentís que te ha dejado cada una de esas conversaciones o la historia cronológica del topo? Wow. No sé, también oyéndote ahí me imaginé los dibujitos que uno hacía como de uno, dos, tres, cuatro, que se iba formando una figurita así. Un poco así, me ha dejado todo, ha sido como la construcción de un poco todo lo que soy, todo lo que es el topo. Cada piecita, pues,
pone una forma nueva en lo que es como todo pues la esencia del topo o el contenido. Y que me ha dejado a mí por dentro, también no sé, como muchas cosas, pero creo que volvería a decir lo que decía al comienzo de volver a mí. Siento que en el fondo no es tanto cuál de esos invitados es el que más me va a salvar, cuál tiene la verdad mejor guardada, sino cada uno. Cada uno la tiene y creo que cuando alguno la expresa le recuerda al otro que esta es en uno, no en no afuera, pues. Em, entonces, sí, no, es difícil ahí como resumir con qué me quedo, qué me ha dejado todo eso, porque es súper amplio. Eh, mm, ¿Alguna que te haya marcado de manera particular? sí, muchas, pero así como por mencionar alguna, se me ocurre la de Dora Lucía Mera que te comentaba ahorita, ¿Por qué? porque siento que era como la historia que reúne todo lo chévere del topo, como una historia con una persona que habla desparpajadamente y chistosa e inteligente, que habla sin miedo, que ha tenido distintas facetas en la vida, que pues ha pasado por momentos muy difíciles y los ha trascendido o la han transformado, porque hubo muy buena química entre los dos y porque desde chiquito supe de ella. Ese libro de ella se lo regaló mi mamá a mi papá, uno de como Mm. testimonios de alcohólicos o de, sí, adicciones. Y entonces yo desde muy chiquito como que sabía de ella, leía sus columnas y me parece como un poco el prototipo chévere del topo, como un personaje muy, muy completo. Y me gusta mucho como el humor y sí, la química que hubo entre los dos. Pero muchas, la verdad, casi todas me dejan algo. Aunque a veces como que me confronten y me incomoden y todo, porque no todas son como, como tan reafirmándome lo que pienso y cómo vivo. Hay varias que me cuestionan también. Que te han aportado. Ujú, Ahora que hablabas sobre ese recorrido, se me vino a la cabeza el micelio. ujú, Y pues esas medicinas sagradas en algún momento lo llevan a uno a momentos en donde uno ve la interconexión con todo. Somos seres totalmente interconectados entre nosotros, pero además con lo que nos rodea, ¿no? Em, si a vos te preguntaran, yo creo, pues al menos así vivo mi vida, sí con una firme intención de alguna manera dejar esto un poco mejor de lo que lo encontré. Yo tengo una hija de 9 años, este año cumple 9 años, y pues uno de mis grandes cuestionamientos cuando yo la veo y me siento a conversar con ella es como, ¿cómo le puedo dejar a Emma un mejor mundo, una mejor ciudad, un mejor país? Si yo te preguntara, Miguel Reyes, ¿qué le va a dejar a la sociedad? Pues porque al final yo siento que estos escenarios en donde estás compartiendo historias de vida, teniendo estas conversaciones, manifiestan de una u otra manera un deseo de cambio, de enseñanza, de agregar valor. O sea, es una persona que te cuestionas cosas, no vas por ahí como, ah, bueno, es que eso es así y listo. mm. Y la pregunta es como qué Sí, apunto a dejar en el mundo, algo sí, así. Miguel Reyes, qué quiere dejar? O sea, o el día que vos no estés, que haya gente cercana recordándote o no tan cercana como quisieras que te recordaran. Uy, me estás haciendo unas preguntas difíciles que suelo hacer yo, pero no suelo responder yo. Em, yo no sé, yo creo que en verdad disfrutar la vida como cada cualquiera, pues obvio sin hacer daño y sin pasar por encima de nadie, pero como encontrar eso que a cada uno lo llena, em, sí, hacer lo que uno quiere. Yo creo que muchas veces nos perdemos en deberes seres y en comparaciones y en cosas y se nos olvida que uno vino acá a hacer lo que quiera. Me parece que ese es el sentido también. Em, y no, pues ahí dejo esos testimonios de personas con las que he hablado y mi historia también, como la he compartido. Em, ¿Qué más me cuesta esa pregunta? Mm, pero sí, como dejar.
¿no? Si me pongo a ponerlo en un mensaje como eso, como creer en sí mismo. Yo creo que eso es lo primero. Y, y creer que no, pues como que no se trata de uno también, lo que decías ahorita, esto es todos somos uno, todos estamos conectados. Al hacer algo por el otro, lo hago por mí, entonces como renunciar a esa, como sí, como a la cosa personal. Hay un episodio del Topo el título es En camino a no ser nadie, con Nacho Vergara, que es un terapeuta muy chévere. Y creo que para allá vamos todos, entonces como ir renunciando también al ego, a la identificación acá con las cosas que creo que son Miguel, que en verdad nadie es Miguel, todos somos todo Ese es el ejercicio del curso de milagros, ¿no? Como también. ir, nada de esto me representa, esto no significa nada y es muy choqueante porque Ujú, es ver pues cosas que están tan relacionadas con lo que es uno. Yo a veces siento que la vida es un ejercicio en el que vos la vas viviendo y te vas desconectando de esa esencia. ujú, Y creo que el sentido de la vida es como volver a conectar con ese propósito, pues que puede ser como tan variado, ¿no? 100%. Pero sobre todo, sí, salirse de ese juego del ego que al final termina siendo como algo tan complicado. Ujú, y paradójico, porque entonces uno se sale y cree que se salió y estás más adentro y siempre hay como una doble cara ahí. Sí, pero creo también que la posibilidad de ver esas cosas solo se da cuando hay vivencias confrontadoras, cuando tenés cosas que te cuestionan y estás abierto a que te atraviesen, Mm, porque al final eso es, ¿no? total. Sí, creo que el dolor es lo que más enseña. Recomendame un podcast y un libro. Un libro, siempre recomiendo Conversaciones con Dios, aunque siento que a ver, ya tengo que cambiarlo porque me he quedado con ese desde hace años, como desde esa época en que tomé ayahuasca por primera vez, me llegó ese libro que a su vez le había llegado a mi papá por su padrino de grupos y cuando me llegó fue como un alivio porque fue eso, encontrar a un Dios que siempre había estado acá, un Dios bacán, cercano, como el que tiene todas las respuestas, pero pues es uno, es como ese libro está construido a modo de diálogo y es como el ego preguntándole al espíritu, es como el Miguel del ego preguntándole a la conciencia, al Miguel de la conciencia o del espíritu. Ese libro me encanta. em, y no se me ocurre otro, pues he leído varios chéveres recientemente, pero creo que ese como que me marcó. Y un podcast, te la debo, no sé. Voy a pensar ahorita a ver si se me ocurre en el camino. En alguna entrevista que te oí también hablabas mucho del tema de la naturaleza y de alguna relación que tuviste con alguien en ese primer trabajo en Univisión en Miami y donde te empezaste a vincular con los temas relacionados con la naturaleza. No sé si Isaac Lee tuvo que ver en algo de eso, ¿no? Isaac Lee era el CEO y Nicolás Ibargüen era mi jefe, que fue el del... Mm, Bueno, Isaac es buen amigo de mi esposo. Me imaginé cuando mencionaste esa experiencia allá no sé que si el CEO, no sé el cargo, pero sí era el que sí, en ese estaba momento estaba arriba. allá, sí. Ujú. Contame un poquito de ese vínculo con el tema de la naturaleza. Sí, súper chévere. Coincidió con toda esta etapa, con conversaciones con Dios, con la primera toma de ayahuasca, con Miami, un año antes o 2 años antes de la muerte de mi papá. Yo llegué a Univision a trabajar como periodista normal, digamos que en lo mismo que estaba haciendo en Semana, que eran temas variados, América Latina, como notas así más de coyuntura. Y había esta unidad ambiental que dirigía Nicolás Ibargüen, que hoy en día es un gran amigo. Y por cosas de la vida terminé trabajando ahí con él, sin ser como apasionado de los temas ambientales ni como muy enterado hasta ese momento. Y yo empecé a tener unas conversaciones con Nicolás muy interesantes, al comienzo muy en torno como al veganismo y a los animales y al maltrato Él es animal y vegano. sí, y cómo nos estamos alimentando y como que ese era pues el tema más evidente, pero empecé a ver de ahí para abajo pues como si todo estaba conectado, como las vidas de otros seres
pues eran tan importantes como la propia, como el mundo estaba como de enfermo de patas arriba, solo viendo, digamos que el tema de la alimentación. Eso nunca me lo había cuestionado. Yo me acuerdo que una vez como que yo intenté llevarle la contraria a Nicolás, como, pero toda la vida lo hemos hecho, como esos argumentos de, pero es el ciclo natural, pero yo me acuerdo que dije como los animales no tienen lenguaje y pues nada de eso es válido en el fondo. Yo hoy en día, pues como animales, no sé, a veces no soy como coherente con eso, pero el hecho fue que como que esa conversación y ese cuestionamiento ahí me abrió un mundo entero que fue, sí, como esa conciencia ambiental, conciencia de que todos estamos interconectados, de que, pues de que vivimos en un mundo enfermo también, de que si uno mira bien, de verdad, ese nivel de consumo y lo que viven los animales, eso no tiene justificación alguna. La justificación es que sabe rico y que así lo hemos hecho y que uno cree que así se tiene que alimentar y que eso es saludable, pero pues todo eso es como contraargumentable. Em, pero sí, digamos que como para salirme del debate de los animales únicamente fue como eso, de nuevo como un despertar y de ver el mundo como un organismo vivo y las otras especies como otros cohabitantes de este planeta y los humanos como otros animales que pues nos diferenciamos por muchas cosas, pero también somos iguales en mil otras y también somos una especie que lleva muy poquito tiempo en el planeta y que pues no somos más fuertes ni más imprescindibles. Al revés, creo que pues según muchas cosas, si los humanos se desaparecieran, creo que la armonía de las cosas sería mucho más, como que habría un balance mucho más claro. Entonces, no, fue eso, como un despertar ahí de todo lo vivo, todo lo que nos rodea y del impacto que pues, uno tiene en cada una de sus acciones. Oye, y sé que te gusta viajar mucho y que estuviste recientemente en la India. Yo nunca he ido a la India. Contame un poco de qué fue lo que más si es un país de muchos contrastes, que marca mucho, porque creo que todas las personas que han estado en la India vienen como con un... Sí, Contame ese viaje. surgió de la nada el año pasado, como muy espontáneamente. Yo sí quería ir a Nepal y terminé yendo a Nepal después de la India, también ahí por cosas de la vida. Me pareció, sí, el país más distinto, más confrontador, más como intenso afuera. Me hizo, sí, ver con otros ojos como muchas posibilidades que no había visto en los humanos, como eso, vivir en medio de lo que aparenta ser un caos sucio, ruidoso, y ver a la gente como tranquila, sentirse seguro. Obvio hay mil contrastes, hay como cosas no tan chéveres. mm, pero pues estuve 16 días, tampoco puedo dar así como un 16 días es un testimonio buen enorme. viaje. Sí, Pues sí. pues sí, alcanza uno a darse una idea. Por ahí tengo un amigo que dice que un viaje de más de 10 días es de muchacho. Sí, Que uno tiene que viajar lo que le quepa en una maleta, que si le toca llevar ya dos maletas o mucha cosa, ya eso... yo fui con una maleta chiquita, pero 16 días a la India y como otros 10 a Nepal. Em, Eso no, como que con lo que me quedo es como el gran contraste en lo que hay afuera, viendo ese caos y ese ruido y todo eso, y como esa espiritualidad adentro allá, como que todo puede ser sagrado. Sí, como que me abrió los ojos para ver cuántas cosas de afuera aquí, como del mundo físico, material, son como imprescindibles y son, nada, como que pueden distraer mucho más de lo que aportan. Allá la gente como que sí, no vive por la apariencia, no importa tanto. ¿Te gusta hacer deporte? Sí, ¿Qué bastante. haces? Juego tenis, voy a jugar ahorita, Ah, eh, corro, voy al gimnasio a veces, subo montañas, en una época bicicleta. vitalidad. mm, Bueno, no sé, Miguel, si nos quedó faltando alguna faceta de Miguel Reyes el Topo, De pronto varias, pero no, está pero alguna perfecto que quieras así. traer antes de que cerremos me parece interesante como poder compartirlo. ¿Qué será? No, pregúntame tú si tienes algo más y si no.
Pues Perfecto, así. estamos en Cali. Contame algo de tu vínculo con Cali. ¿Qué te genera esta ciudad? Vine varias veces chiquito porque mi mamá creció acá y después yo no sé, primero quedaba mi abuelo acá como hasta mis 12 años por ahí. Entonces veníamos aquí pues, a visitarlo y después yo creo que mi mamá todavía tenía como amigos o planes acá, entonces vinimos varias veces a la feria y cosas así. Y después dejé de venir muchos años y he vuelto, no, creo que no venía, pues vine hace como año y medio de matrimonio, un par de días y de ahí para atrás no había venido hace años. Entonces, no, creo que hay raíces como de ella acá. Estaba muy contenta de que viniera y nada, disfrutar. Háblame un poquito de tu mamá. Ahora me dijiste que hablabas mucho como de tu papá por la historia de vida, lo que eso había significado, pero que tu mamá, tal vez al estar viva, estaba tan presente que... Háblame un Sí, poquito de tu mamá. es una belleza, muy trabajadora, muy cercana a mí, un gran apoyo, em, con una historia también muy admirable y bonita. ¿Por qué? eh, Porque yo creo que ha forjado muchas cosas por sí misma y ha trabajado y es alguien como muy, muy dulce y muy honrado y muy noble, em, y dedicada a ayudar y a servir y a ser buena amiga y buena mamá y buena persona. Tu mamá vive en Bogotá. Ujú. ¿Tus papás dónde se conocieron? Acá, En creo que Cali. acá, mi papá venía a un torneo de tenis acá. Y creo que la historia es como que mi papá estaba esperando a alguien en el aeropuerto y salió mi mamá y le dijo como, señorita, necesito un taxi por joder, por conocerla. Y ella, no, no. Y a los 2 días se conocieron en otro lado, en un asado, en un almuerzo acá. Algo así es la historia. Y creo que mi papá conoció primero a mi tía y después entonces terminó saliendo con mi mamá. Bueno, pues nada, ha sido un gusto conversar con vos, conocerte. Ya Mil sabes que gracias. en Cali tenés amiga. Muchas gracias. Bienvenido siempre que quieras venir a los estudios de esta universidad. Y Ceci, creo que no la mencionaste. Sí, la mencioné al comienzo. Ah, no, no la mencioné. Bueno, estamos hoy aquí en los estudios de la Universidad ICESI, que tiene además unos estudios espectaculares con todas las capacidades para hacer cualquier tipo de grabación. Bienvenidos todos, además a los que quieran venir a hacerlo acá. Y pues creo que grabaste un episodio antes del mío Ujú. aquí en estos estudios y bueno, una gran universidad que representa toda la pujanza de este Valle del Cauca que tanto queremos. Muy chévere. Mil gracias, Lina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por haber venido a temporada de Luciérnagas y siempre bienvenido a esta ciudad. 1 millón de gracias. Gracias por apoyar temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.